Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Reinterpretar. Hoy me acompaña una mujer demasiado poderosa, una activista que ha hecho de su experiencia migrante una experiencia de bienestar para otros migrantes. Ella es Niurka Meléndez. ¿Cómo estás, Niurka? Hola, Juanita, muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto de verte nuevamente. Hace rato no te veía, pero me encanta verte así de bien y ver que sigues con tu proyecto. Antes que nada, Niurka, pues tú eres venezolana, tienes una organización que se llama Vía, que ayuda a migrantes que llegan acá a Nueva York, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, pero también vamos a conocer un poco de tu historia y el por qué estás acá en Nueva York. Vale. ¿Quién eres y en qué momento llegas acá a la ciudad? Bueno, soy una madre venezolana que honestamente, si te abro mi corazón, te digo, nunca estuvo consciente de que se estaba mudando o que estaba dejando su país. Llegué en marzo del 2015 con una idea clavada en mi mente que decía, bueno, vengo a visitar, a estar con mi esposo y mi hijo que estaban acá, pero nos devolvemos a Venezuela porque en cualquier momento lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que hoy en día es peor, para mí en aquel momento, en cualquier momento acababa y bueno, nada, nosotros tenemos que regresarnos. Que podían devolverse. O sea, tu hijo y tu esposo migraron primero. Sí, Samuel y Héctor llegaron 6 meses antes que yo. Nuevamente, era un mientras tanto, nosotros como siempre éramos ciudadanos comprometidos, activismo, ciudadanos comprometidos con nuestro país, éramos muy involucrados en todo lo que tenía que ver la ciudadanía. Yo siempre mi esposo y yo teníamos como esa esperanza, como estábamos metidos en lo que era la parte de cuando tú juegas tu rol como ciudadano, decíamos, esto en cualquier momento se tiene que acabar, esto es imposible que continúe. Tenían una esperanza en ese momento. Exactamente. Entonces, por eso ellos vienen primero, yo digo, nada, yo estoy aquí, se vienen, están allá porque mi hijo igual estaba de vacaciones, están allá y ya luego entonces se regresan, porque esto en cualquier momento, vamos bien, o sea, estamos haciendo nuestro trabajo como ciudadanos. Claro, había mucho también inocencia, pudiera decir yo, a nivel de ciudadanía. ¿En qué sentido? Te explico, Juanita, y eso yo siento que puedo aplicar a cualquier país, que es cuando el ciudadano de alguna manera, inconsciente o consciente, en mi caso muy inconsciente, tú confías demasiado en una clase política. Ok, entonces, que todas las esperanzas estaban puestas en un proyecto. Todas las esperanzas estaban puestas en una clase política, en unos partidos políticos, en una oposición que ya luego, al pasar los años y estando fuera de mi país, viendo desde la ventana, como dicen, te das cuenta, no vale, pero es que si esto es parte del sistema. Sí. No, por eso es que han pasado más de 25 años y nada ha pasado en mi país. Y claro, caer en cuenta de todo esto es convertirte en migrante forzada, es convertirte en buscador de asilo, es convertirte o verte en un lugar que tú lo visitabas, porque mi hermana y mi familia, parte de mi familia ha vivido acá por muchos años, pero imaginarte fuera de tu terruño, mi caso, no. No es algo que tú hubieses soñado nunca. No, mi sueño americano no era así. Sí, no era como te lo pintaban. No. ¿Hacías activismo ya en Venezuela, lo que me estás diciendo? Sí, total. Yo cuando llegó el régimen chavista a mi país, no pasó mucho tiempo hasta que yo me convertí en una ciudadana que generaba conciencia en otros ciudadanos, porque como te digo, no pertenecía ni pertenezco a ningún partido político, y era, oye, esto no es justo, esto no debería ser, ¿cómo es esto que está pasando? Y entendí rápidamente que decirlo, manifestarlo, ya yo estaba ejerciendo mi rol como ciudadana venezolana y eso nunca lo dejé hacer. Yo creo que, yo me recuerdo al principio, era así como que, pero qué exagerada, pero qué habla ella, por Dios, y entonces ya después el tiempo habló por sí solo. Totalmente. Y estamos acá, es el año 2023 y han pasado muchas cosas, muchos migrantes venezolanos, muchas personas de Venezuela han salido a otros países, a Sudamérica, Latinoamérica en general, han venido acá a Estados Unidos, pero
tú has visto y has sido testigo pues de cómo ha sido toda esta migración a través de que llegas acá y no te quedas tampoco quieta, ¿no? Acá sigues haciendo lo tuyo, que es ayudar a la ciudadanía y ejercer tu derecho como pues persona ciudadana que tiene una voz y que ve lo que está pasando a su alrededor. Tú llegas acá y ¿qué pasa acá? ¿Cómo fue tu llegada a Nueva York y en qué momento dices, yo debería crear una organización? ¿Cómo fue eso? Porque yo creo que fue como muy orgánico en ti, pero para que nos cuentes un poco. No, y me encanta el uso de la palabra orgánica porque fue así. Si tú me dices, no hubo un plan, Ajá. no hubo conciencia de que tenía que hacer eso. Fue algo que en su momento lo sentimos y llegó. Pero te comento que cuando nos convertimos en buscadores de asilo, porque tampoco fue una decisión inmediata, también fue una decisión personal y familiar muy dura, y para eso nos tiramos casi un año que es el tiempo en que tienes tú como persona, cualquier migrante que busca protección humanitaria en la figura del asilo en los Estados Unidos, tienes hasta un año para aplicar una vez dentro de los Estados Unidos desde el día que te dieron entrada. Entonces, claro, para mí, en aquel momento, año 2015, y cuando lo meto en el año 2016, lo que yo entendía por asilo era mi mundo. Mi mundo básico de conocimiento del asilo era, bueno, no soy una figura pública política que pueda pedir protección humanitaria. Yo soy un ciudadano regular de a pie que ejerce su derecho, pero no pertenezco para ningún partido político, no soy político partidista. Y lo otro que sabía en aquel momento del asilo era, no puedo regresar a mi país. Esa era la parte que a mí más me costaba digerir. Claro. Por eso es que pasa casi un año hasta que 11 meses después tengo que aplicar el asilo. Y además que uno diría, es fácil porque tú estás viendo desde acá la situación de tu país y tú dices, bueno, es fácil decidir, no vuelvo. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil porque, nuevamente, es el concepto de migrante forzado. O sea, todo es de sopetón y todo tienes que aprenderlo, como dicen aquí, at once, de un sopetón, de una sola vez, y son muchas cosas, y se suma a eso tu proceso emocional. Ahí entro entonces con convertirme en buscadora de asilo en febrero del 2016 y entrar en un estado emocional que me mantuvo fuera del área de cobertura, como diríamos con los celulares, sin señal, completamente desconectada por, yo diría, más de 3 meses, en donde yo entré en una depresión muy grande, porque bueno, ya metí el asilo, no puedo salir, ahora qué soy, qué hago, o sea, qué gesto. Reconocerte como esa persona que demasiado. acaba de firmar como una sentencia, no de muerte, pero una sentencia de este va a ser mi futuro, ¿no? Tú sabes que era una de las cosas que yo comentaba cuando me sentaba a hablar con mi esposo, porque mi esposo era mi mundo en ese momento, era todo él, y yo le decía, estoy en una cárcel de 50 estados. Esa era la forma, como, imagínate el proceso emocional. Sí. Es muy fuerte. Bueno, superada en ese momento, porque no te digo que tampoco uno agarre y cierre y dice, ok, ya pasó. No, lo que pasa es que ya tú empiezas a aprender las herramientas y las técnicas para manejar eso que te acompaña todo el tiempo, porque eso está allí contigo, sí, ¿no? Entonces, superada ese momento, en esa etapa de mi vida, empezamos a buscar información para nosotros. Empezamos ok, buscadores de asilo, ¿ahora qué? Entonces, buscando información para nosotros, nos damos cuenta que en muchos espacios a los que visitamos, tocamos la puerta para pedir ayuda, un poco de orientación, básicamente. Hablar de buscador de asilo era así como, no sé qué concepto te pudiera decir ahorita, porque era un desconocimiento total. Yo me recuerdo entrando a sitios sin ánimos de mencionar ninguna organización en particular, y como entrábamos Héctor, Samuel y yo, mi hijo tenía 6 años en aquel momento, él es DACA. No. Íbamos a otra organización. ¿Ustedes son refugiados? No. O iban a otro, ¿indocumentados? No, yo tengo aquí mi pasaporte. Entonces, claro, era ese buscar, es lo que cuando encontrábamos algo que de pronto hacía fit, exacto, encajara en este perfil, era cuando decíamos, ¿sabes qué, Héctor? Entonces tienes que saber. Entonces, bueno, mira, cuando nosotros sepamos, tenemos que compartir esta información. Esto totalmente, no está fácil. Sí. Y en la parte de la comunidad también, porque uno tiende, me pasó a mí también, nos pasó como familia, uno tiende a aislarse,
uno tiende a la tristeza, pues tiendes a aislarte y también pues generar esos espacios en donde tú digas, ¿sabes qué? Somos parecidos, nos está pasando lo mismo, ven acá. Hay mucha gente que a veces siente empoderarnos. como un poquito como de vergüenza de decir estoy buscando este proceso, no he encontrado o no entiendo la información que está afuera, ¿no? Porque a veces por más de que uno, o sea, uno a veces hasta uno, o sea, uno mismo que está metido en la información y los procesos migratorios como a veces te hablaran en totalmente un idioma que ni siquiera es inglés, nada, Me es encanta. totalmente confuso Me encanta y hay que lo gente que a veces digas. tiene vergüenza de decir Sí. yo no entiendo. No, pero tú sabes que a mí me encanta que comentes esa parte, porque aparte de reconocer el desconocimiento, tener la humildad suficiente de Ajá. reconocer el desconocimiento, a mí me pasó algo muy curioso cuando yo llamo a mi familia en Venezuela, mi papá y mi mamá estaban en Venezuela, y yo sentía pena de decirle a mi papá y a mi mamá en aquel momento, mira, esta es mi opción, esto es lo que yo puedo hacer, pero lo que esto significa es que yo no voy a poder volver al país, yo no puedo volver a Venezuela y no quiero. Y mi sensación y mi sentimiento en ese momento era, yo estaba traicionando a Venezuela. Claro. Yo estaba traicionando a todas las personas que me conocían, que sabían de mí, 43 años viviendo en mi país, 43 años viviendo en la misma ciudad, en la misma avenida, urbanización. Yo sentía que los había traicionado porque yo no te digo que, oh, por Dios, decías New York y ya, o por aquí a la derecha, no, pero era el conocimiento de una persona que Tu comunidad. pedía y de pronto decirle, ¿sabes qué? Me fui y no vuelvo. Para mí era una traición y me daba mucha pena. Y entonces, bueno, claro, todo eso ya luego entendí, pasaron muchos años y Vía me ayudó muchísimo a eso. Entendí que soy mi país donde quiera que yo estoy. Eso es una gran enseñanza. Y eso, pero Eres pasó un hogar tiempo. donde quieras que estés, Sí. ¿no? Y haces como tus pequeñas colonias, tus colonias, ¿no? Tus pequeños como países y tus pequeñas comunidades. Y en ese momento, entonces, cuando tú estás buscando información, explorando información para ti, dices como, bueno, necesitamos compartir esto, ¿cómo lo hacemos, no? Y es en ese momento que decides crear Vía. Exactamente, no, y fue muy orgánico, fue muy del corazón a la acción. ¿Se empiezan a organizar del o cómo corazón hicieron? a la boca. Los amigos de mi hermana, que tiene muchos años viviendo acá, mi hermana es una científico muy exitosa y ella tiene muchísimos años, ella es otra historia. Ellos sabían de la familia de la hermana, los amigos de mi hermana sabían de la familia de ella que había llegado a Venezuela y nos empezaban a donar que si ropa para el invierno, que si, oh mira aquí tengo esto, porque claro, estábamos comenzando, ¿no? Y era tanto que nosotros, no, bueno, esto tenemos que, o sea, esto es lo que necesito, vamos a donar el resto. Y era como muy, como es cualquier acción natural, sí. pues ya tú no planificas nada. Y tú no dices, ven acá a filmarme, Juanita, que voy a entregar esto. No, tú simplemente lo entregas y ya. Sí. Íbamos a pantries y en pantries nos daban mercados de comida. A veces hasta éramos 3 y era como mucho. Y Héctor lo que hacía, porque él siempre ha sido muy bueno con la comida, sobre todo la comida venezolana, cocinando comida venezolana. Y hacíamos comida y la picábamos para que rindiera y la ofrecíamos en espacios donde de pronto había orientación. Para que, bueno, probaras un poquito de eso que nos recuerda y nos conecta. Y un buen día empezamos a hacer muchas interpretaciones para la comunidad, en bibliotecas públicas para clases de inglés, o sea, by heart, bibliotecas públicas para clases de inglés. Mira, estoy a la orden si necesitan ayuda con interpretación. Usted viene para el curso de inglés, mire, ya viene para el curso de inglés, pase por aquí. Y ya luego con las organizaciones que éramos sus clientes, cuando sabíamos que había un conversatorio que era así como que, wow, esto tiene que saberse. Claro. Y la abogado era local, habla solo inglés, yo te puedo interpretar. Y entonces hacíamos los conversatorios, nos permitían eso. Las mismas organizaciones, ¿cómo no? Claro, era un plus que le estábamos dando y completamente voluntario. Nos permitían hacer la interpretación continua de sus propios conversatorios. Y así empezó New York y Héctor. Un buen día, la directora de una de las organizaciones que más respetamos y ha sido nuestro ángel de la guardia desde que nació Vía y hasta ahorita, que es Reef Asylum Support, nos dice un buen día en el año 2016, ¿sabes qué? Ustedes deben dejar de ser New York y Héctor, ya esto tienen que ponerle un nombre, póngale un nombre a lo que ustedes hacen, ya no puede ser más New York y Héctor. Y así fue como nace Vía. Nace Vía. Y en ese momento que nace Vía y empiezan ustedes a conectar a mucha gente, a enfocarse mucho, yo me acuerdo de la primera vez que te conocí, que creo que estábamos en un evento y yo te vi, y obviamente, eso estamos hablando de hace un poco 6 años atrás, yo creo,
Y de allá 6 años atrás estoy hablando, ahora la migración venezolana ha cambiado un montón. No estamos hablando de las mismas personas que están migrando, no estamos hablando de la misma situación de llegar acá, ¿no? La migración en general, ¿no? Porque Ujú, nosotros llegamos, yo llegué en 2016 cuando Donald Trump llega al poder, ¿no? ujú, Y cambia un poco la situación, ¿no? ¿Cómo has visto tú ese cambio? ujú. Sí, ¿Cómo era tu trabajo en ese entonces cuando empiezas con Vida y cómo se ha transformado ahora? sí, ahí sí hay una diferencia marcada y uno de los aspectos que yo pudiera, sin temor a equivocarme y responsablemente decir, es que la desinformación es la pandemia mayor con la Ajá. migración actual, no importa la nacionalidad. Es impresionante el nivel de desinformación y el nivel de falsas expectativas con las que las personas migrantes, especialmente de Llegan. nuestra nacionalidad, está llegando a esta Por ciudad. ejemplo, Vienen ya con traficantes de personas porque es imposible, no es especulación, es simplemente imposible llegar acá. transitar por todos esos países sin tener que caer en una de estas mafias que Ujú. son dueñas de esas tierras y esos territorios en todos los diferentes países, desde, vamos a empezar hacia del norte del sur, desde Colombia, Ecuador, Perú, hacia acá. Entonces vienen ya con unas falsas expectativas, vienen ya engañados, ¿verdad? Primero de que el camino es sencillo, primero de Ajá. que es tan fácil como pagarle a X o a y Y ya tú llegas. pasas y sin saber que puedes morir en el intento. Y ya luego la falsa expectativa y esperanza de que una vez que estás en el territorio de los Estados Unidos, listo, eso es el asilo. Tú llegaste con la familia, con tus 2 chamos, Y y ya. no, mira, este papel, yo no entiendo inglés, pero eso es el asilo. Y eso marca una diferencia grandísima de lo que antes hacíamos a lo que hacemos ahora, aun cuando antes, por supuesto, que había un nivel de desconocimiento del proceso Del como tal, sistema. Ujú. exactamente. Hoy en día es yo diría que, wow, si hablamos en la escala del 1 al 10, antes pudiéramos hablar del 1 al 10 diciendo 5 6 en nivel de desinformación o desconocimiento. Hoy en día te puedo hablar de 1 y 0. Cero, o sea, una cosa que te puedes decir, en serio, tú me estás hablando en serio, esto no, y es la realidad, pues, y claro, es un choque doble, porque es el choque de saberte que ya vienes de un trauma, de todo un camino él por sí mismo representa demasiado, y te encuentras con que aquí hay otro tapón. No se llamará el tapón de Dairén, pero hay otro tapón. Hay miles de paredes de cristal que no ves, pero existen. Y nadie Y te empieza por dice, el sí. sistema migratorio y te das cuenta que no se trata nada más de aprender inglés. Que hay un sistema inmenso que es como es. No estamos acá para cambiarlo. Pero Sí. nos agotaríamos, nos desgastaríamos. Pero es como es, y a eso tú tienes ahora que entrar en ese camino, en esa nueva aventura. Y digerir eso al Ujú. principio no es fácil, es muy fuerte. Y bueno, nosotros somos como la mamá, repitiendo todos los días, cepíllate, pediste la bendición, recoge los cubiertos, lávate las manos todos los santísimos días, algo Ajá. que tú pensabas que ya podía haber sido Yo te, superado. yo te vi en un video que te hicieron, un reportaje que te hicieron en New York One y yo te veía que estabas como en una fila de personas, de chicos venezolanos y tú les decías como, ustedes son aplicantes de asilo, son aplicantes de asilo y todos, no, 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 y tú te Sí, impresionabas mucho porque sí, decías, bueno, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué exacto. es lo que debe hacer una persona que llega acá, por ejemplo, a una ciudad como Nueva York, no tiene ni idea qué hacer, viene de Venezuela, viene cargada con un montón de dudas? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Cuál sería como que tú dirías como lo primero básico a dónde ir? Mira, yo diría que lo básico es encontrar organizaciones serias Ujú. y las fuentes oficiales, por favor, las fuentes oficiales. No es que Niurka tiene 80 años viviendo acá, 3 casas, 4 carros y toda la vida ha vivido así, no te preocupes que eso no pasa nada. No, no, cada historia es un mundo y cada caso es particular. No es lo mismo aquel que ingresó por la frontera y nunca dijo nada, nunca se entregó, aquel que entró por la frontera y se entregó. Tienes un récord, tienes un tiempo, no te lo dicen, no es su trabajo decírtelo. Eres tú quien debes empezar Ujú. en tu marcha, debes empezar a entender, ok, mira, yo sé que al principio es fuerte, yo sé que tengo que sobrevivir, encontrar un trabajo, pero ya va un momentico. Piensa en regularizar tu estatus migratorio, es lo primero que tienes que hacer. Empezar a regularizar tu estatus migratorio implica no solamente, sí, lo reconozco, introducirte
lanzarte de clavado en una piscina muy honda, que quizás al principio vas a ver oscuro, no vas a entender, como que no sé nadar, necesito aire, vuelves a entrar, pero es necesario que lo hagas. Es totalmente Es necesario, sí. es un ABC básico, o sea, tú no puedes brincar de la A a la Z, todos tenemos derecho al trabajo, pero en este país hay unas reglas. Y yo siempre coloco eso como si estuviéramos en mi casa o en tu casa. Bello, mira que bienvenida, todo acá, pero mis reglas son, por favor, deja los zapatos en la entrada. Entonces, pero ven acá un momentico, a mí no me gusta que... No, son las reglas, entonces Ajá. vamos a seguirlas porque representamos nuestro gentilicio. Entonces, demostremos al país de acogida que no se trata nada más de exigir nuestros derechos, se trata también de entender cuáles son los de los otros y cuando lo manifestamos con respeto, oye, estos paradigmas y estas etiquetas empiezan a removerse desde la acción que nosotros mismos emprendemos con con nuestros propios ser, con nuestras propias acciones, y valga la redundancia. Y que además llegas acá y bueno, como tú dices, para los migrantes venezolanos, digamos, hay toda una serie de procesos que son diferenciadores de otro tipo de migrantes, de otros países, pues. Pero también tú en estos años has sido testigo también del aumento del estereotipo al migrante venezolano, de la xenofobia al migrante venezolano. Yo soy de Colombia y, o sea, yo veo eso creciendo muchísimo en Latinoamérica. ¿Cuál es como la respuesta que tú das como migrante que además ayudas a un montón de migrantes de tu país? O sea, es este tipo de que, yo no sé, como que la gente ya es como, ellos son como el subgrupo entre los migrantes, el venezolano, la venezolana, los venezolanos, ¿no? ¿Cuál es tu sentir con eso? Porque obviamente tú tienes, o sea, tú eres de allá, vienes y ayudas a migrantes de allá. No, no te puedo negar que es imposible para mí dar una opinión objetiva. Soy un sujeto, me corre sangre por las venas, me duele, me indigna, me frustra, me molesta, me incomoda. Soy una venezolana y no soy asesina. Soy una venezolana y no soy ladrona. Soy una venezolana y no me como la luz. Soy una venezolana y respeto las leyes. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Porque me encanta que hayas comentado lo de Suramérica. ¿En qué momento dejamos de llamar a las personas por su nombre y le empezamos a colocar etiquetas? Te explico. Cuando perdimos, y empezando por Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, más abajito, Argentina, cuando el asesino dejó de ser asesino para convertirse en el venezolano que mató, cuando el ladrón dejó de llamarse ladrón para convertirse en el venezolano que robó, cuando el disociado y el mala conducta dejó de llamarse disociado y mala conducta para convertirse el venezolano que viene a destruir mi ciudad. ¿Qué está pasando? O sea, tú no te das cuenta del daño que estás produciendo en aquellos venezolanos que aportan y aportan muchísimo. O olvídate de la nacionalidad, aquel migrante que aporta y aporta muchísimo. Hay 1.500 ejemplos, millones de ejemplos, para que tú coloques una nacionalidad que llega directo a la psiquis de aquel que no lee, sino los titulares. Y cuando va a ver un venezolano, lo primero que dice, ¡oh! Venezolano, claro, están robando bastante, ¿no? Sí, claro. Entonces es incómodo porque, y es aún más incómodo escucharlo de autoridades, de alcaldes, de gobernadores, tú dices, mira, el alcalde de esta ciudad de verdad que me tiene impresionada su nivel de ignorancia, porque eso es ignorancia. Y me disculpan, eso es ignorancia, porque tú no puedes nuevamente, o sea, la miseria humana, y esto lo aprendí de un amigo que quiero hasta los huesos, y cuando lo escuché dije, eso te lo voy a repetir en nombre tuyo, siempre lo voy a mencionar. La miseria humana no tiene nacionalidad. El que decide ser miserable no es una nacionalidad, es la persona que decide ser así. Entonces, oye, recuperemos eso, recuperemos el ladrón, recuperemos el criminal, recuperemos el corrupto, recuperemos el mala conducta y el disociado, que hay que aplicarle todo el peso de la ley y removemos las etiquetas del migrante ecuatoriano, del migrante venezolano, del migrante X, porque eso afecta. Y afecta al que aporta bien y simplemente afecta en líneas generales al migrante. Totalmente. Sí. Y la experiencia migrante ya es suficientemente traumática como para que tú tengas que lidiar con que además tengo que demostrar el doble por el hecho de haber migrado de este país particular porque simplemente me tocó migrar, ¿no? No fuera por decisión de muchos
de los que han llegado seguramente nunca hubieran abandonado su país y estarían felices en sus casas con su familia, pero pues la realidad no obliga a la gente. Exacto, Y eso es una empezamos- cosa que uno tiene que reconocer, Totalmente ¿no? de acuerdo contigo. Empecemos por tomarnos, ¿qué diría yo? 10, 15 minutos de nuestro tiempo para investigar qué significa un migrante forzado. Y hasta cierto punto, Juanita, yo puedo entender en los Estados Unidos, un país con tanta historia, pero tanta historia de migrantes soñando con estar aquí, que quizás el concepto de un migrante forzado le cuesta. Claro, Me, totalmente. me consta porque he estado en diferentes lugares y siento que eso es así como que, you must be kidding me, ¿no? ¿Really? Porque, o sea, he dicho y dicho, no quiero sonar arrogante, no quiero sonar antipática, pero el concepto de migración forzada tiene que hacer de alguna manera aquel que lo entiende, más allá del titular, aquel que lo lee y lo comprende, más allá del titular, tiene que hacer entender que para muchos el fenómeno de la migración ha cambiado, para muchos, y Venezuela puntea ese cambio, sobre todo en la región, en las Américas, para América, y para nosotros es una sola América, pero ok. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A dónde quiero llegar? Que el sueño americano para muchos migrantes hoy en día es regresar a su país. Entonces empecemos a ver eso, no como arrogante, empecemos a verlo con respeto, porque es despegar una planta, pero de sopetón. Si quedaron algunas raíces vivas, en nombre de Dios, siémbralo en otro jardín y aprende a crecer. Sí, y aprende, pero Y aprende rápido dale además. allí, pues, dale. Entonces, Aprende rápido oye, además, porque no puedes demorarte mucho porque acá tienes que hacerlo todo rápido porque perdiste la oportunidad, además. Y eso, y creo que también es el tema de, específicamente creo que también en Latinoamérica, el tema de la migración parece ser nuevo, ¿no? Pero nosotros hemos migrado toda la vida, o sea, también los latinoamericanos hemos migrado, pero a recibir inmigrantes sería como algo que uno entendería que sería algo natural, pero aparentemente no lo es, ¿no? Y te iba a hacer otra pregunta porque también, y también obviamente de pronto esto puede, porque yo lo he escuchado hasta del mismo grupo de personas venezolanas, y quiero hacer mucho hincapié en esto porque es un tema que aparece en medios de comunicación, que aparece en conversaciones con tus amigos, y es como, bueno, es que los inmigrantes de esta última ola, migrantes, gente que estaba acostumbrada a vivir del gobierno, y ellos quieren que les den todo, y es lo que uno escucha constantemente. ¿Cuál es tu take en esto? Porque yo sé que tú tienes obviamente que lidiar con ellos absolutamente todos los días. Yo la verdad no tengo ni idea, pero obviamente siento que esto viene como también como los migrantes que vienen por desinformación, las personas que leen los migrantes también lo están leyendo con base en desinformación. claro, bueno, te voy a decir algo, esto es muy interesante, la pregunta es bien interesante porque uno no puede tratar de tapar el sol con un dedo. Hay una generación que nació con el sistema chavista. Y el sistema chavista fue muy subestimado por nosotros. Mea culpa, total. Aquí no es ellos y yo, no, es mea culpa. El ciudadano venezolano, la persona que habitaba en Venezuela en aquel momento, era de pensar, yo lo dije también. O sea, nosotros no somos Cuba. Eso no va a pasarnos, por favor, Venezuela. O sea, mira, estamos peor. Estamos peor, estamos en la lista de países pobres, estamos incluso por debajo de Haití. O sea, estamos peor. Venezuela dejó de ser un país hace rato. El que nace en estos más de 25 años de sistema chavista en nuestro país, nace uno con un sistema que a propósito consciente, porque así funcionan los sistemas comunistas, así funcionan los sistemas autoritarios, nace con la intención de uno, pensar que el Estado te lo tiene que dar todo. Eso lo implementó Chávez. O sea, yo me recuerdo los planes iniciales de Chávez era misiones. Las misiones eran, como decir acá, los programas de asistencia pública. Okay. Las misiones, le decían allá en Venezuela. Les dicen, todavía hay. Y ya luego el concepto de discernir. No, tú si discernías es porque, claro, tú eres rica y tú puedes ser de clase trabajadora que si no trabajas, olvídate del mundo. Pero no, tú tenías que ser rica, o si tú eras, o discernías, entonces tú eras de los partidos políticos que tú en tu vida habías militado en nada, pero era ese nivel de extremismo y fanatismo que no te permitía salir de donde estaba la gente. Esta generación que está llegando ahorita, esta generación que está creciendo, esta generación que está en mi país, es un reto al venezolano, en todos los sistemas. Uno, los bias, ves las taras mentales, los paradigmas,
porque tenemos que entender que cuando llegue la construcción de Venezuela, ese venezolano, ese venezolano no podemos descartarlo. Ese venezolano no está allí. Él creció pensando que su mercado de comida tiene que venir en un mes por el gobierno. Eso no es así, es la independencia económica. Es que tú trabajes y tú decidas dónde compras y qué quieres. No que te pongan una caja, que es lo que ocurre en Venezuela ahorita, y te digan que esto es lo que hay aquí, esto es tu porción. No. Entonces, ese tipo de cosas que ellos no tienen la culpa, ellos no lo han conocido. Eso es lo que en muchos de los espacios que yo escucho todavía que existen en Venezuela, hablan de los hijos de Chávez. Pero lo dicen es porque crecen en un sistema de dádivas, de dame, de yo espero, de que todo tiene que ser gratuito, así hablaba Chávez, todo esto no puede ser, hay que expropiarlo, eso tiene que ser del Estado, por supuesto todo se perdió. Entonces acá lo que ocurre es que viene una generación con esta mentalidad, pero se encuentra en un estado. Claro, total. Y se encuentran en un estado, que es un estado de Nueva York, que también tú dices, bueno, pero ya va, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? No estoy entendiendo. En donde también, mira, un estado en donde, olvídate de los migrantes, vamos a separar el tema y vamos a hablar de los beneficios. Un estado en donde yo me recuerdo cuando empezaron a colocar o a asignar migrantes para los shelters, 2021, 2022, eran personas que se quejaban de que los estaban sacando de los shelters. Mira, no conozco su historia, simplemente era lo que me llamó la atención, lo que me hizo clic, porque yo tengo 6 años viviendo aquí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, ven acá, no hay como una revisión que diga, vamos a ver, Juanita, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿qué has hecho para...? Te estoy hablando no del migrante, te estoy hablando de la persona que antes tenía acceso a los sistemas de shelter de esta ciudad. El migrante no tenía acceso a los sistemas de shelter, sin estatus migratorio me refiero. Ajá. Entonces, ¿sabes? Ese tipo de cosas que tú dices, caramba, o sea, dame al principio el pescado, pero ya luego enséñame cómo pescar. Entonces, esta generación nueva, vamos a enseñarla cómo pescar, pero nuevamente, tú a veces sientes, es lo que yo siento a veces, tú a veces sientes que estás contra la corriente, que eres como un salmón. ¿Ves? Estás todo el tiempo nadando en el río, esa corriente, y tú estás porque tú dices, mira, está bien, gracias, y siempre lo digo, gracias por el shelter, gracias por la ropita en la iglesia, gracias por la comidita en el pantry, pero mira, también adicional, una hojita que diga, este es el proceso migratorio, más temprano que tarde, tienes que autoabastecerse, tienes que pensar en eso, porque si no, mira, para muestra un botón, empiezan entonces, no, que el Estado ya no puede más, tiene sentido para mí, pero sé quién empezó. Sí, claro, ¿no? Y además que las herramientas, como tú dices, las herramientas sabiendo que estas personas no están de paso, sino que están para quedarse por un tiempo largo. Claro. Es como son curitas que te ponen para una gran herida que en algún momento se te va a desangrar, Exactamente. Eso es un resultado obvio. Pero háblame también y eso es lo que un poco también quiero que hablemos acá, y es como tú has reinterpretado tu experiencia migrante en el activismo. ¿Qué te ha dado el activismo a ti? ¿Cómo es un día a día en lo que tú haces? Porque yo sé que eso es un 24/7. ¿A qué momento te empieza a sonar a ti el teléfono? Primero, ¿qué te ha dado el activismo a ti? ¿Cómo es tu día a día? Wow, desde Venezuela yo siento que yo a veces, mira, yo me recuerdo que a veces yo reflexionaba y yo decía, ¿en qué momento yo asumí este error? ¿En qué momento yo me comprometí de esta manera conmigo? Porque es algo que ya luego se te incrusta como en las venas y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay descanso. Y no hay descanso porque es parte de ti, son tus principios, son tus valores, es una reacción natural, es como a veces llego a la casa y de pronto vi algo en el tren y le dije a Héctor, entonces tenía que poner hacia atrás y me puse los audífonos, trataba porque yo necesitaba. Y yo digo, no, ten cuidado porque tú no sabes. Entonces, mira, son como los pros y los contras. Los pros son siempre un aprendizaje continuo en donde a veces incluso parte del aprendizaje es, un betico, ven acá, señorita, ¿para dónde vas, Niurka? Ven acá, tú no eres... ¿Quién te dijo que tú eres la salvadora del mundo? Ven acá, por favor, siéntate aquí, mamá. ¿Sabes? O sea, como que, ven acá, niña,
¿Ves? O sea, uy, y tienes como, porque es como muy natural, es como, no sé qué pasó allí, de verdad. Y los contra está en eso, en que a veces tienes que saber muy bien, tienes que ser muy, muy como aware, consciente de tus propios tiempos, de tu propia vida. Ajá. De tu propia vida, porque aun cuando yo siento que mi hijo, mi único hijo, ese va derechito para yo, ese va derechito para como ¿Ah, soy sí? yo. ¿También Entonces, está así hiperactivo increíble. como tú? Entonces, yo siento que tengo que, incluso diciéndole a él, tengo que decirle, porque a veces me dice, ma, yo quisiera tener tantos amigos como tú. Yo le digo, mi amor, no todos son amigos, son Sí, 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 conocidos. sí. Y ese aprender a decir que no. Es, Ok. Bueno, eh, a todos nos cuesta. es así como que, wow, pero sí, yo creo que es un crecimiento continuo, es, es, es una humildad de poder decir, mira, no sé, no puedo, pero déjame ver qué puedo hacer, Ajá. pero es como la necesidad de hacerlo, es la necesidad de hacerlo y de decirlo. Es cuando el teléfono empieza muy temprano en la mañana, a veces un domingo, los domingos sí he tratado y depende de la emergencia, pero sí he tratado de mantener los domingos mi familia y yo, y este año hemos sido bien, bien cautelosos con eso, pero es, eh, ubícate, Ujú. ubícate un poco, Niurka, Sí, ubícate, o sea, porque calm down, también. porque afecta mucho, afecta mucho. Yo siento que aun cuando me siento más fuerte, soy muy Sí. sensible y trato de no ¿Cuál es tu involucrarme. estrategia para no abrumarte tanto? Porque a ti te escriben migrantes con historias que la una sigue peor que la otra y así para que les des una guía, un apoyo, una ayuda. ¿Cómo haces para cuidar tu salud mental? ¿Cómo te cuidas tú? Wow, busco mis espacios en donde yo sé que me ayuda mucho. A mí la música es una terapia. Ujú. Para mí la música es una terapia, para mí bailar es una terapia. Y me da risa porque tengo como unos espacios en el Central Park en donde yo sé que no hay mucha gente y me pongo a bailar sola. Vas a bailar sola. Sí, Ujú. o me pongo a escuchar música y canto horrible, pero eso me ayuda muchísimo. Y busco muchos espacios con mi familia. Busco espacios en donde, ponte tú, va en pijamas todo el día, cool. O vámonos al cine un momentico. Busco esos espacios. Y la terapia de la música me ayuda muchísimo. Y por supuesto, te confieso, Juanita, no he dejado de tener una psicóloga desde que llegué a este país. Nunca le he No. dejado la terapia Ujú. psicológica. ¿Qué piensas, digamos, de eso? Porque volvemos un poquito atrás y es el tema de lo difícil y lo impactante para la salud mental de cualquier persona que es la experiencia migrante, ¿no? ¿Tú crees que las personas que están llegando están recibiendo un apoyo en salud mental en este momento o Lo que es nulo? es nulo, te voy a explicar por qué. Porque al igual que los abogados pro bonos existen, son pocos pero existen, pero servicio de salud mental pro bono o gratuita es prácticamente inexistente. Hay espacios como los que ofrecemos nosotros en nuestra organización, Soporte Entre Pares. Hay otras organizaciones como RIF, que también ofrece un grupo de apoyo emocional una vez al mes, una vez los días lunes, una vez a la semana, perdón, quise decir, pero esto es como muy focalizado. Y lo sé incluso por la líder de nuestro proyecto Soporte Entre Pares, que es una psicólogo PhD especialista en trauma. Ella tiene muchos años ejerciendo en la psicología y ella misma lo dice. Ella dice acá, servicios de psicología gratuitos no existen. Y en español, menos. Y eso lo hace más difícil. Yo me recuerdo al principio, cuando yo llegué aquí, yo buscaba en hospitales públicos. Ajá. Y hacerlo en inglés los primeros meses para mí fue No, cuando tu lenguaje, foul. cuando tu Ella lenguaje... decía, that's okay, yo te entiendo, that's okay. Yo decía, no, pero es que esto no es lo que yo quiero decir. Yo No, estoy porque el diciendo las lenguaje tres. emocional es en español, uno habla, uno entiende las emociones Yo en solo decía lo que yo español. sabía que yo decía bien, pero yo quería decir más y Ajá. no podía, Sí, para sí, que sí, tú no, veas. te comprendo totalmente. Ahora, en este momento que está ahí mirando para atrás, en ese momento que tú dices fue muy difícil cuando decides aplicar al asilo, cuando tú dices, bueno, ¿qué has ganado? ¿Cuál es tu mayor victoria desde que aplicaste asilo ahora? Tú sabes que yo tengo un dicho, me encanta, Juanita, porque estamos muy conectadas. Yo tengo un dicho que siempre digo y lo digo, cuando lo digo, aclaro siempre que lo digo de corazón. Yo siento, a pesar de que sigo esperando por mi asilo 7 años, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 años y 8 meses.
esperando por mi respuesta de asilo. Yo siento que como si ya yo hubiese sido otorgada de asilo. Es tanto el aprendizaje, es tanto la satisfacción de tantas cosas que he podido hacer para mi país, para mí y por mí, para mi comunidad, por mi comunidad, que es como esa satisfacción, ¿no? Que te llena el alma, que no se puede explicar con, mira, aquí está este vaso. No. Es algo que te llena el alma, es algo que simplemente expresas. Y yo, Vía es mi canal de expresión, Vía es mi hija. Y es un canal de demostrar que se puede, es un canal de todo el tiempo dar de regreso de lo que yo he recibido, ¿no? Y esa sensación para mí es esa. Yo no sé cómo se siente ganar un asilo, yo sigo esperando por el mío, pero yo cuando hablo de esto siento como unas maripositas aquí y yo digo, así será cuando yo gane el asilo, si es que toca, ¿no? Pero esa gratitud, incluso esas caídas y esas caídas y esas caídas y esas caídas, es como esa satisfacción y ese agradecimiento al país de acogida, a todo lo que he aprendido y todo lo que Vía me ha permitido aprender y conocer. Tanto valor, tanta gente valiosa que tú dices, no, yo me siento as if I were granted, como si yo hubiese sido otorgada asilo. Entonces, ese es el aprendizaje mayor, esa humildad, esa sinceridad de decirlo. Y mira, otra cosa que yo digo con mucha sinceridad es que uno está como preparado todo el tiempo. Sí. Uno está como listo, uno está como sin apego. Uno siente que ya uno dejó mucho. Y después de que dejaste a los tuyos y a tu país, ya. Entonces tú te levantas y tú dices, ¿sabes qué? Mira, o sea, yo llegué con una maleta no llena de ropa mía, era una maleta llena de chucherías venezolanas porque ya yo regresaba. Entonces ya yo sé lo que es, ¿sabes? No hay apego. Entendí que no soy indispensable y entendí que si hay que moverse, se mueve. Y eso también me llena de mucha tranquilidad y mucha paz porque sé que el apego a veces puede hacernos mucho daño y siento que estoy preparada para planes B si es necesario. No, eso es maravilloso y además que creo que tú también has inspirado a otras personas para que se unan a tu organización, personas migrantes que llegaron también hacen parte de tu organización y así mismo se va creando esta cadena de si se puede y cuando llega, eso es algo que aprendes únicamente con la experiencia migratoria y es que lo que tú dices, empieza uno a conectar como si uno supiera lo que está pasando el otro, así el otro no lo verbalice, uno dice, yo sé que esta persona hoy le está pasando mal porque salió de su trabajo y está cansada y extraña y le dio homesick y etcétera, etcétera, etcétera. En este momento tu familia está acá, tus papás también están acá, todo el mundo está acá. ¿Qué significa en este momento Venezuela para ti? Wow, mi papá y mamá están acá y mi papá y mamá para mí son unos maestros. Papá y mamá ambos tienen enfermedades crónicas que fueron detectadas acá y para mí ellos son un ejemplo de resiliencia total, ¿no? Papá y mamá me han enseñado la paciencia, son cosas que no podemos controlar, son cosas que no podemos manejar, pa'lante y con fe. Bueno, hija, el aquí y el ahora, hoy como si fuera el último día y lo aplico al máximo todos los días. Es que a veces me dicen, Niurka, pero es que una pasión, una energía. Y yo le digo, porque es que yo no sé mañana. Y tiene que ser hoy la pasión y la energía y todo eso. Uy, y lo das todo y ya. Sí. Entonces, y ellos me recuerdan a mí de dónde, por qué soy así, ¿no? Entonces, tengo muchísima familia todavía en Venezuela, a la cual respeto, admiro, quiero con todo el alma, a la cual ni se me ocurriría juzgar por un instante por qué contondean en Venezuela, por conocer mi experiencia migratoria, no sería capaz ni siquiera de decirle, ¡vénganse! Porque eso es muy fácil al que no lo conoce, pero para mí Venezuela significa mi hogar. Es algo que yo trato de decir con mucho respeto a los locales que me quieren y me aprecian muchísimo. Ya tengo muchísimas amistades con locales. Le digo, no me tomes mal, pero Venezuela sigue siendo mi hogar. Venezuela sigue siendo para mí ese espacio donde yo sueño que Dios me dé vida, regresar con mi hijo, para que mi hijo, si sea de visita, ¿sabes? Mira,
Claro, amor, porque él estaba muy aquí están los pequeño, sí. espacios, aquí está todo. Y sueño con ser una de las millones de manos, estoy segura, sobre todo gente que conozco, que está conmigo en la organización, ser una de esas millones de manos que vamos a ayudar en la construcción de mi país. A mí no me gusta hablar de reconstrucción, porque reconstrucción es construir sobre algo. No, tenemos que empezar nuevamente, tenemos que construir y yo quiero ser parte de esa construcción. Esta migración me ha enseñado que aún en el dolor más profundo uno puede salir adelante, esa frustración, esa rabia, esa tristeza, ese no entiendo qué pasa, qué es esto, te puede dar esa energía para continuar hacia adelante. Estoy segura que aun cuando nada de lo que dejé, porque eso sí está, eso sí es una verdad, nada de lo que dejé está allí, pero estoy segura que estoy preparada para ver esas cosas y estoy preparada para dar lo mejor de mí y ayudar a un país que me hizo lo que soy ahora. No, y te hizo para los demás, además, porque también has ayudado a un montón de personas y qué bonito que digas eso, que aún hay esperanza para muchos Sí. y que si algo, lo que estabas hablando ahorita es demasiado lindo porque si algo nos ha enseñado la migración es a juntarnos con otros, a empezar de cero y esa enseñanza es algo muy bonito porque lo que tú dices, ya después de haber pasado por esto, la gente está preparada para lo que sea, para volver a empezar una y otra vez, porque básicamente esa es la vida y eso es vivir en comunidad, tienes que empezar y tienes que ayudar al otro a empezar, ¿no? Sin egoísmo, sin nada. ¿Dónde te pueden encontrar a ti? ¿Qué servicios ofrece tu organización? ¿Y cómo hacen digamos, si quieren, las personas queremos ayudar, queremos saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Vale, somos una organización de base voluntaria que ha demostrado en 7 años y medio que sí se puede sin oficina, te lo juro por Dios. Que solamente las ganas de hacerlo. Esto antes del COVID. No, incluso antes del Ajá. COVID y después del COVID, Zoom es nuestra oficina principal. Somos voluntarios, somos un grupo de personas que tienen 1500 razones para decir no puedo, no tengo tiempo, no quiero, tengo mi propio issue. Son buscadores de asilo, son aplicantes al TPS, son tepecianos y son personas que han decidido quedar en estatus irregular migratorio, pero son personas que se han dado cuenta que pueden aportar y son parte de VIA. VIA ofrece orientación legal, clases de inglés, apoyo emocional, cultura y recreación, tendiendo puentes, conectando con otras organizaciones que sabemos que pueden ser de muchísimo apoyo y ayuda. Y del 2021 para acá arrancamos con un programa que se llama Dando una Mano, en donde básicamente, aparte de dar orientación legal, brindamos apoyo con comida y ropa. Esto es trimestral, porque esto a veces hasta cuatrimestral, va a depender de las donaciones que recibamos. Para apoyarnos, si quieres formar parte, en nuestro sitio web hay un botoncito de donar, por allí lo pueden hacer. Nuestro sitio web es vianyc.org y a veces las donaciones no son monetarias. Necesitamos espacios, necesitamos conocimiento, necesitamos manos que ayuden, manos respetuosas que quieran y entiendan lo que es una organización no solamente de base comunitaria y voluntaria, pero una organización de cultura de valores. Una organización que respeta y no respeta por librito, respeta con acción. Una organización que no dice vamos a hacer, una organización que hace. Entonces, este ritmo es como ser mamá. Me disculpas nuevamente que ponga el ejemplo. No le digas a tu hijo no fuma. No fumes tú y ya él sabe entonces que no va a fumar. Exactamente igual pasa con VIA. Decimos vamos a ayudar, haciendo y ayudando, y ya luego la gente le gusta y se empieza a unir y bueno, gracias a Dios en estos 7 años y medio son muchísimas las organizaciones locales neoyorquinas que han empezado, que ya voltean a ver el trabajo de VIA y dicen, oh wow, esta gente. Oh, wow. Y además ustedes tienen sus trabajos Sí. y hacen, porque no solamente es el activismo full time, lo hacen full time, adicionalmente a tu trabajo y adicionalmente a que eres mamá, adicionalmente Sí. a que también te encargas de tu familia de alguna manera. Y eso es muy admirable, Niurka, y esperemos que tu historia y todas estas palabras y toda esa energía de vivir este día como si fuera el último, porque uno nunca sabe, Sí. inspire a otros. Si, por ejemplo, nosotros, y no solamente acá en Nueva York, personas que están en Latinoamérica, que nos escucha mucha gente de Colombia también, dice como yo, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a un migrante que recién llega a tu país o al espacio en donde estés? Mira, yo creo que antes de
Mira, podemos saber todas las teorías, podemos sabernos todo, los libritos, pero yo pienso que al principio y sin conocer, porque obviamente no tenemos por qué al principio conocer la historia detrás de esa persona, yo pienso que con brindar una mano, un brazo, un abrazo, un oído, por ahí empiezas reconocer la humanidad, ¿no? Exactamente, por ahí empiezas mostrando resiliencia con acción, con mucho respeto. Mira, yo pienso que una de las cosas cuales tenemos que estar muy, muy pendientes de no repetir, a pesar de que pueda sonar por muchas partes, es, oye, pero tranquilo, vale, ya llegaste, ya estás aquí. Imagínate cuánta gente no quisiera estar aquí en los Estados Unidos. Por favor, ya levántate. No se te ocurra, respeta. Tú no sabes la historia que hay detrás de cada persona. Y bajo esa premisa, entremos con ese toque humano, con esa conciencia activa, todo eso, y diciendo, entiendo por lo que puedas estar pasando. Cuando estés preparado, aquí estamos para ti. Perfecto, me encanta y te agradezco muchísimo por haber estado acá, me encanta volverte a ver, saludar y me encanta que nos estés inspirando como siempre, Niurka, y a ustedes muchísimas gracias por estar acá, gracias a Pianti Network Studios que nos presta su estudio acá en el Lower East Side, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como re.interpretar, hasta pronto. Gracias, hasta luego.